thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. La dislexia me la diagnosticaron muy tarde, porque aquí en Málaga en aquella época ni se sabía de qué iba. Yo tenía dificultad con la lectura, porque cambias las letras de posición. La posición normal es lee y tú lees él. Entonces, claro, luego ese texto no tiene nada que ver con lo que tú estás leyendo y te vas atascando, porque mientras que lo lees, tu cerebro lo procesa y lo vuelve del derecho, tiene un ratito. Entonces vas mucho más lento que el resto de los niños y ahí llevas bastante atraso. Entre que me lo diagnosticaron demasiado tarde, la ayuda y tal, yo tuve que repetir sexto de GB. Lo repetí y ahí ya, digamos, fue el tiempo suficiente para ya estar esos 2 años con el psicólogo y ya que pues llegar a un nivel normal. Claro, no quieres porque le coges manía a todo lo que conlleva el estudio, la lectura, todo eso lo odias. No es una cosa apetecible. Y luego tú ves otros compañeros que dicen, uy, le encanta leer. Y dices, a mí me encantaría leer como él, pero es que no. María José pertenece a ese 8% de la población española que padece dislexia, cifra que la Organización Mundial de la Salud eleva hasta el 15% en el contexto de la población mundial. Un trastorno de origen neurobiológico que afecta a la comprensión lectora del que la padece y que se ha ganado el apelativo de trastorno invisible, dado el escaso conocimiento que se tiene sobre él y a la falta de mecanismos de detección temprana que existen a su respecto, lo que lleva frecuentemente a tildar de vagos e incapaces a aquellos que la sufren. La dislexia, definiéndolo sencillamente, es un trastorno en el aprendizaje del código lectoescrito. Son niños que tienen una dificultad especial en el reconocimiento de los fonemas, en la correspondencia grafema-fonema, y eso les impide aprender a leer como los demás. Lo más típico es decir que se invierte la espacialidad del grafema, se producen omisiones de sílabas o de fonemas en la lectura de una palabra, o se producen inversiones de una sílaba por la otra, con lo cual, pues, ¿qué es lo que estás entendiendo si no estás leyendo realmente la palabra, ¿no? Este tipo de síntomas es lo que más llama la atención en un principio. Y, en definitiva, el problema fundamental es que luego el niño no ha comprendido aquello que ha tardado un montón de rato en intentar decodificar. El sonido es la parte tonta del sistema, es un problema probablemente relativo a la representación o a la secuenciación de ese sonido. Hay diferentes pruebas, ¿no?, que nos dicen que hay algunos niños que tienen problemas que tienen que ver más con la representación que con la secuenciación. Pero esto no afecta en absoluto a la inteligencia como comprensión. El disléxico comprende perfectamente cuando la información entra por su canal auditivo. Le cuesta trabajo comprender cuando la información entra por un canal visual donde hay que convertir letras en sonido. Es un problema hereditario y ya durante el desarrollo fonológico del primer año de vida se pueden observar diferencias entre los niños que están en riesgo de padecer dislexia y los niños que no están en riesgo de padecer dislexia. Por tanto, aunque no se pueda cerrar un diagnóstico oficialmente hasta los 7 u 8 años, lo que sí es cierto es que se pueden detectar los riesgos y actuar. Redunda en su autoestima porque fundamentalmente en su entorno escolar nadie le explica lo que le pasa y nadie le explica a sus compañeros lo que le ocurre a ese niño. En tanto que nadie del entorno conoce el asunto, es normal que se metan con él, que sean objeto de bullying, que sean calificados como tontos, como desordenados, como el distraído, etcétera, etcétera. Claro que redunda en contra de la autoestima del niño, muy fundamentalmente. Eso es lo que le acaba marcando, porque un niño que empieza a tener dificultades en primero con 6 añitos, cuando llega a cuarto, ha pasado ya 4 años de su vida, día tras día machacado con mensajes que además no entiende porque él no sabe tampoco qué es lo que le pasa. Yo me di cuenta de que mi hija tenía algo muy pronto, porque tengo mellizas. Entonces, aunque no te gusta compararlas y son muy distintas,
pero la evolución de las dos yo la veo día a día. Cuando ya empezaron en el cole, estaba como muy en su mundo. Cuando le decían, venga, vamos a hacer esto, a ella le costaba trabajo, entonces pasaba, no le interesaba. Entonces, en lo que fue infantil, pues yo ya empecé, que infantil es de 3 a 5 años, yo ya ahí empecé a notar algo. Entonces lo que yo no quiero que sufra ella es lo que yo sufrí, que es que te aíslas, no te marginan los niños porque dicen, bueno, como si fueras la torpe de la clase. No es eso, porque por ejemplo a mi hija le hicieron unos test de inteligencia y está por encima de la edad suya, pero parece que no. Entonces, ¿qué pasa? Que yo sé que suspende algunos exámenes en el colegio, pero yo sé que el tema se lo sabe. Entonces, yo no la regaño ni le castigo, porque yo sé lo que sabe. Entonces, el profesorado lo que tendría que entender es que lo que tiene que valorar es los conceptos que aprende y buscar la forma de sacar esa información de ella, no poner un examen tipo, el cual si tú no entiendes la pregunta, ¿cómo vas a responderlo? Daniel juega muy contento en su habitación, monta y desmonta palabras sin cesar. Con el objetivo de prevenir las dificultades de aprendizaje de la lectura, el año pasado un grupo de logopedas, maestros y maestras de 40 colegios de la provincia de Málaga, en colaboración con el Departamento de Psicología Evolutiva de la Universidad de Málaga, comenzó a desarrollar el proyecto LeEduca, un innovador plan que vendría a erigirse en el instrumento de detección temprana de la dislexia que tanta falta hace a día de hoy. A ver, otra historia. Vamos a sacar, por ejemplo, este. Sergio. ¿Quién es este niño? En este momento, más de 1000 niños de 4 años y 1000 niños de 5 años están siendo evaluados por el personal del proyecto LeEduca, en la que lo que pretendemos es que los datos que se consiguen a través de la plataforma sean estudiados, analizados con nuevas técnicas que se llaman Big Data o de aprendizaje profundo, etcétera, y que nos van a permitir predecir con bastante, creemos, con bastante, adelantándonos bastante en los problemas de lectura. Queremos también, hemos pedido proyectos para unir a estas medidas de predicción lo que son técnicas de neuroimagen. Son todavía más frecuentes los casos que llegan para diagnóstico a un especialista a sospecha de la familia que porque se lo hayan indicado en el colegio. Es verdad que digo que en los últimos año y medio, 2 años, está empezando a haber iniciativas que van a facilitar que eso sea diferente. El tema del proyecto LeEduca precisamente es una herramienta de trabajo y empieza eso, inicialmente desde los infantiles, empieza como una herramienta preventiva. Claro, este tipo de actuaciones que conllevan, son actuaciones que llamamos proactivas, pues conllevan que de entrada los niños que hayan pasado durante sus cursos de la etapa infantil por el entrenamiento del programa de LeEduca, Macofón, Palabreando, aquel que fuera a evolucionar despacito pero no iba a ser nunca una dislexia, solo que le iba a costar más, seguramente ese niño con ese entrenamiento proactivo, cuando llegue a primero, ya ha superado esas pequeñas dificultades. Y el niño que acabará siendo disléxico, que acabaremos diagnosticando de disléxico, ya se le ha dado la oportunidad de un entrenamiento precoz. Yo doy clases normalmente 2, 3 grupos al año, cuento teorías sobre la dislexia, explico los síntomas y para mi sorpresa yo creo que no ha habido ningún año, ni en ningún grupo, donde no haya venido un alumno, muchas veces de forma discreta, posteriormente a mi despacho, o alumna, a comentarme que esos síntomas y eso que yo he estado contando era justo lo que le pasaba de pequeño o de pequeña a ella. Y desde hace unos años se inició un protocolo para que los niños que tuvieran un diagnóstico reconocido de dislexia, bueno, los niños, los adolescentes, tuvieran una serie de medidas en la selectividad. Y después también, además, sus profesores reciben, igual que en otro tipo de niños que tienen algún tipo, o en otro tipo de adolescentes que necesitan algún tipo de medida, digamos, especial, reciben una carta personalizada
informándoles de que tienen un alumno con un problema de dislexia y que quizá sea necesario a veces poner en marcha alguna medida educativa, ¿no? Que suelen ser muy sencillas, es o darle más tiempo en el examen, o permitirle que utilicen sistemas digitales, ordenadores, o examinarlos oralmente, o ayudarle un poco oralmente en el examen. Esto llevará mucho tiempo porque se trata de llegar a cada aula, a cada maestro. Y en Andalucía tenemos en torno a 100.000 profesores solo en la pública. Llegar a tanta gente, pues bueno, pues será cuestión de tiempo. Todavía quedan, y a veces con demasiada frecuencia nos llegan comentarios por teléfono o por mail de padres que dicen, es que dice el maestro que eso de la dislexia no existe. Pues sí, todavía existen bastante gente que piensa eso. Y eso tiene que cambiar, claro. There's no place I'd rather be.